Buenas tardes, ingeniero Darwin Aldaz. Este es el grupo de Erika, Ana Luisa y Sandy Póveda, el cual va a presentar modelos de transporte desbalanceados por el método esquina noroeste, del cual vamos a partir de un previo concepto de modelos de transporte. En primer lugar, empezamos diciendo que los modelos de transporte son modelos matemáticos particulares dentro de la programación lineal en el cual se transporta un artículo o mercancía, ya sea desde sus fuentes u orígenes o destinos, almacén, estación, etc. Además, esta técnica particularmente no necesita transporte físico de bienes, pero hay relaciones lineales y el modelo matemático con características de modelos de transporte. La manera más fácil de poder reconocer un problema de transporte se da por su estructura, de hacia, es decir, desde un origen hasta su inicio, de una fuente hasta un usuario, del presente hacia el futuro. En otras palabras, se puede describir en términos generales como aquel que se ocupa de asignar y encontrar la ruta para las unidades desde los centros de suministros hacia los centros de recepción, pasando por los puntos de transbordo. Por otra parte, también se puede decir que cada fuente o destino se los representa por un nodo, mientras que los arcos representan las rutas que enlazan las fuentes y los destinos. Debe haber una combinación óptima que minimice el costo o maximice la ganancia. La dificultad estriba en el gran número de combinaciones posibles. En cuanto a los propósitos, los modelos permiten representar procesos o fenómenos complejos de una forma simple, las cuales simplifican la realidad. La modelación de la demanda de transporte busca poder pronosticar para situaciones futuras, ya sea la cantidad de viajes que se atraen o se producen en una zona, cómo se distribuyen los viajes producidos en todas las zonas que atraen, en qué modos de transporte viajan, los volúmenes de pasajeros en las líneas de transportes públicos, los flujos vehiculares en las vías. Además, se requiere la aplicación de una sucesión de algoritmos matemáticos. Las expresiones matemáticas se determinan a partir de modelos que correlacionan variables o modelos probabilísticos. En cuanto a las características de los modelos de transporte, están los coeficientes de las variables en las restricciones son 1 o 0. Además, el producto de transportes debe ser único y consistente. Al igual que otros modelos de programación lineal, se deben establecer claramente las variables de decisión y su correspondiente representación. De igual manera, debe ser concisa la función objetivo, con sus respectivas restricciones y expresarla matemáticamente de manera lineal. Además, asegurar que los elementos del modelo sean expresados en el mismo periodo de tiempo. En cuanto ahora a los modelos de transporte desbalanceados, que es el tema del cual vamos a hablar, podemos decir que hoy en día resulta bastante frecuente que la cantidad total de unidades que los orígenes pueden enviar y la cantidad de unidades que los destinos requieren sean diferentes. Esto significa que la capacidad total y la demanda total son diferentes. Es entonces que se refiere a un problema de transporte no balanceado o desbalanceado. Para poder resolver este tema, en particular se introducen orígenes ficticios o destinos ficticios, según sea el caso. El propósito de estos modelos de transporte desbalanceados es poder balancear la demanda y la capacidad para aplicar algún método que proporcione una solución factible inicial. A continuación, realizaremos un ejercicio acorde al modelo de transporte desbalanceado. Para la resolución de este tipo de modelos de transporte desbalanceados, donde que hemos tomado como ejemplo que la oferta sea superior a la demanda, hemos planteado este ejercicio previamente y deducimos a través de conocimientos adquiridos previamente que se asigna orígenes o columnas ficticias para la resolución de este tipo de ejercicios. ¿Cuál es el propósito de asignar una columna ficticia? El propósito es balancear la demanda y la oferta para aplicar algún método que proporcione una solución factible. ¿Y cuál es el método a utilizar en este caso? El método a utilizar en este caso es el método de esquina noroeste. ¿Y cuál va a ser la cantidad de demanda que va a adquirir el almacén ficticio? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es realizar una suma de la cantidad de la oferta junto con la suma de la cantidad de la demanda. Y de allí va a partir la asignación de demanda, donde que la asignación de demanda para el almacén ficticio será la diferencia de oferta menos la demanda. Nos salió una cantidad de 400 y ese va a ser el valor a asignar
en el almacén ficticio. Una vez hecho este pequeño proceso, continuamos con la resolución. Como mencioné, vamos a utilizar el método de esquina noroeste, donde que el almacén D demanda 500 elementos. La planta A tiene en su capacidad, en su poder, tiene 1000, lo cual se le asignará lo que pide, 500 elementos. Para evitar estar restando casilla por casilla, hemos optado por asignar una matriz donde que ya se va calculando. Hemos terminado con el almacén D. Como sugiere el método de esquina noroeste, es que una vez que ya hayamos terminado con el almacén D, vamos a atender las necesidades del almacén E, pero no podemos irnos a la planta B porque aún tenemos 500 elementos que vender al almacén E. El almacén E nos demanda 100 elementos y tenemos en nuestro poder aún 500 elementos. Asignaremos la cantidad de 100, que es lo que pide el almacén E. Hemos terminado con el almacén E. El almacén F nos pide una cantidad de 600 elementos. Nos quedó como una diferencia de 400 elementos que nos sobran en la planta A. Asignamos esos 400 elementos. E inmediatamente observamos que ya nos quedó 0. Entonces, la planta A ya no tiene nada que ofertar. Entonces, vamos a la planta B, que tenemos la capacidad de 600 unidades. Y como le falta 200, le asignaremos 200 porque tenemos la capacidad de 600. Es así como completamos el proceso del almacén F, mostrando que sus necesidades se han cumplido al mostrar que ya se quedó en 0. El almacén G nos sugiere que le sea enviada la cantidad de 300 elementos. No podemos saltarnos a la planta C porque aún tenemos una diferencia de 400 de la planta B, por lo cual seguimos en la fila de la columna B. Vamos a asignarle los 300 que pide porque tenemos una capacidad aún de 400 unidades. Se le asignó las 300 unidades y se muestra que se cumplió con el requerimiento del almacén G, al constar que ya no tiene necesidades y por lo tanto nos queda 0. Vamos al almacén H. El almacén H nos pide 200 elementos, de lo cual de la planta B dispone aún de 100. No debemos pasar por alto y debemos asignar la cantidad de 100. Evidentemente, en la planta B ya no tenemos la capacidad de elementos, ya no tenemos nada que ofertar, pero tenemos en la planta C, tenemos la capacidad de 500 elementos. Como ya asignamos 100 y nos requería 200, asignamos la cantidad que nos sigue requiriendo porque aún falta. Entonces le asignamos los 100 que falta para cumplir con el envío que es 200. Al almacén ficticio se le asigna la diferencia entre la oferta y la demanda, como lo mencionaba en un principio. Al almacén Y se le asigna la cantidad de 400 unidades. Y claramente se muestra que se cumplió. En la cantidad del origen nos queda 0. En la cantidad del destino nos queda 0, por lo cual del origen salió todo, la mercadería, y al destino llegó todo lo que requerían. Y es así como encontramos, posteriormente es utilizar
una multiplicación que va a ser la cantidad de demanda que se le asignó a cada almacén por los costos de cada uno, los costos de cada planta. Entonces, vamos a decir que el costo total, perdón, el costo mínimo es de 7,900. Al multiplicar 500 por 5, 500 es la asignación y 5 es el costo, más la multiplicación de 100 por 6, más la multiplicación de 400 por 3, más la multiplicación de 200 por 6, más la multiplicación de 300 por 4, más la multiplicación de 100 por 4, más 100 por 8 y más 400 por 0. Y tenemos el costo mínimo que es de 7,900. Y es así como concluimos con el ejercicio. Muchas gracias.